¿Sabías que el barco más famoso de la historia tardó más de 2 años en construirse y que nadie te ha mostrado ese proceso en color real? ¿Qué se ocultó en esas fotografías en blanco y negro que hemos visto toda la vida? Hoy vas a ver la construcción del Titanic como nunca antes, en color, fotograma a fotograma, desde el primer remache hasta la última chimenea. Y no es solo estética. El color revela secretos que el gris ocultaba. Pero presta mucha atención, porque al final de este video te revelaré el detalle que los libros de historia suelen omitir. La misteriosa nota que un carpintero dejó escondida dentro de un panel de madera la noche en que el Titanic fue declarado terminado. Una nota que hoy descansa a 3.800 metros de profundidad. Estamos en Belfast, Irlanda del Norte. Es marzo de 1909. El mundo está cambiando y el Imperio Británico quiere demostrar que el hombre puede dominar el océano. La White Star Line acaba de encargar algo impensable, el Proyecto 401. En el astillero Harland and Wolff, 15.000 hombres están a punto de enfrentarse al acero. Y tú vas a caminar entre ellos, en color. El 31 de marzo de 1909 se colocó la quilla. No hubo alfombras rojas, solo barro, ruido ensordecedor y el olor del hierro caliente bajo la lluvia constante de Belfast. Mira esta imagen. Esta red metálica gigante es la columna vertebral del barco. En color puedes notar algo fascinante. El acero no era plateado, tenía un tono gris azulado oscuro, casi industrial, que contrastaba con el naranja vivo del minio, esa pintura antioxidante que cubría las uniones. Aquí hay algo que la mayoría no sabe. El Titanic no nació solo. A pocos metros se construía su hermano gemelo, el Olympic. Eran tan parecidos que los trabajadores a menudo se confundían de barco al llevar los materiales. Pero esa construcción simultánea tuvo un precio. Un accidente del Olympic obligó a los ingenieros a tomar una decisión desesperada que alteraría el destino del Titanic incluso antes de tocar el agua. 3 millones de remaches, colocados uno a uno, a mano. El equipo de remachado se llamaba Squad. 4 hombres con una coordinación perfecta. El calentador, el lanzador, el sostenedor y el golpeador. En estas fotos coloreadas puedes ver el rostro de estos hombres. No son figuras lejanas en gris. Ves el hollín en sus mejillas, el rojo de sus manos por el frío y el calor de las fraguas. Podían colocar 200 remaches por hora. Eran máquinas de carne y hueso. Pero aquí empezó el desastre. Para ahorrar tiempo y dinero, se usaron remaches de hierro de menor calidad en la proa y la popa, donde las máquinas no podían llegar. Eran más quebradizos, tenían demasiada escoria. En blanco y negro parece todo igual, pero en estas reconstrucciones digitales basadas en los análisis del acero, vemos que esos remaches eran el eslabón débil. Estaban diseñados para sostener el barco, no para resistir el hielo. Mientras por fuera el Titanic era un infierno de ruido y acero, por dentro se estaba gestando un palacio. Carpinteros de toda Europa llegaron a Belfast para instalar paneles de roble francés, mahógano de Honduras y mármol italiano. Fíjate en el color de la gran escalera. Ese tono miel de la madera tallada no era solo decoración, era un símbolo de estatus. En primera clase no estabas en un barco, estabas en Versalles. En 1911, cuando el Olympic tuvo su primer accidente, una colisión que lo dejó en el astillero para reparaciones urgentes, los ingenieros tomaron algunas piezas que estaban destinadas al Titanic para apurar la reparación del Olympic. Piezas de los botes salvavidas, de las cubiertas y hasta el eje de la hélice central. El Titanic tuvo que esperar. Fue canibalizado por su hermano. Cuando finalmente estuvo listo, no era exactamente el mismo barco que se planeó originalmente. Había nacido bajo la sombra de la urgencia. El 31 de marzo de 1911, el casco está terminado.
Tardó solo 62 segundos en tocar el río Lagan. Se usaron 22 toneladas de sebo y jabón para que el gigante de 26.000 toneladas de acero puro resbalara. No hubo discursos, no hubo champán, solo el rugido del metal contra el agua. 62 segundos para recorrer los últimos metros de tierra que vería en su vida. Pero un barco flotando no es un barco terminado. Pasaría casi un año más en el dique de equipamiento. Es aquí donde se instalaron las icónicas chimeneas. ¿Sabías que solo 3 funcionaban de verdad? La cuarta era pura estética, para que el barco se viera más imponente. En estas fotos coloreadas puedes ver el amarillo White Star de las chimeneas, un tono ocre único que se volvía dorado bajo el sol del atardecer de Belfast. Llegamos a la noche del 31 de marzo de 1912. El barco está oficialmente terminado. Un carpintero llamado William Parr, exhausto tras años de trabajo, se queda solo en uno de los camarotes de lujo para un último ajuste. Se dice que escribió una nota en un trozo de papel, la dobló y la ocultó detrás de un panel de caoba. Una nota que contenía sus pensamientos sobre el gigante que había ayudado a crear. Esa nota nunca fue leída por nadie en la superficie. Hoy es parte de los sedimentos del fondo del mar. El 2 de abril de 1912, el Titanic zarpa de Belfast hacia Southampton para sus pruebas de mar. Los trabajadores de Harland & Wolff lo ven alejarse desde el muelle. Algunos de ellos habían pasado 2 años y medio de su vida construyendo ese barco. Habían envejecido construyéndolo, y ahora se iba, y no volvería. Al ver estas fotos en color, dejamos de ver una tragedia de película y empezamos a ver una historia humana. Ese hombre que ves ahí mirando el barco alejarse, él no sabía que estaba despidiendo a su creación hacia el olvido. Ellos construyeron el Titanic para que durara un siglo. El mar decidió que durara 5 días. Si ver el Titanic en color te ha hecho sentir, aunque sea por un segundo, que estabas allí en 1912, dale like a este video. Tu apoyo permite que sigamos rescatando estos fragmentos de historia del blanco y negro. Y si quieres saber qué pasó exactamente en las 2 horas 40 minutos que el Titanic tardó en hundirse, minuto a minuto, con estas mismas imágenes en color, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. En algún lugar del Atlántico Norte, a casi 4 kilómetros de profundidad, hay un panel de caoba con una nota dentro. Una nota escrita por alguien que nunca supo que iba a convertirse en parte de la mayor historia del siglo XX. Eso es la historia. No son los barcos, no son los números, son las personas que los construyeron, que los tripularon, que los amaron y que los perdieron. Nos vemos en el próximo video.